Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo hoy las entrevistas, como lo habíamos informado, debido a las limitaciones que el toque de queda impone a la circulación libre de las personas como consecuencia de la pandemia y en etapa de contención en la que estamos realizando las entrevistas, ya sea por enlace telefónico y en algunos casos por algún enlace a través de videoconferencia. En este caso le doy la bienvenida al licenciado Rodolfo Pérez Trabanino, quien en un enlace telefónico está dispuesto a atender esta entrevista. Buenas noches, licenciado, un gusto saludarlo. Muy buenas noches a todos, es un gusto, a pesar de las circunstancias, es un gusto compartir con ustedes estos minutos. Gracias que esté aquí con nosotros. Carmina, por favor. Gracias, licenciado. Qué gusto que nos haya acompañado y se lo agradecemos realmente. Hablemos de este toque de queda, de esta medida para los guatemaltecos. Para muchos guatemaltecos es difícil entender esto, sobre todo los guatemaltecos jóvenes, y hay gente que no está acatando la ley. ¿Cómo analiza usted la medida y cómo ve el comportamiento de los guatemaltecos? Miren, yo lo que creo es que estamos viviendo momentos extraordinarios en nuestra vida, momentos muy serios, muy complejos y que por supuesto requieren decisiones muy serias y también muy complejas. Yo creo que es lo correcto, es lo que debe pasar. Es las experiencias en otros lugares donde la dinámica social es más ordenada, donde hay más institucionalidad, donde los sistemas de salud funcionan mucho mejor y aún así están teniendo serios problemas. Así que cualquier esfuerzo es poco para enfrentar en lo que se pueda la pandemia que estamos viviendo. Por supuesto que para los jóvenes esto es más complicado. Yo todavía recuerdo los toques de queda en la época de Arana, yo siendo un niño muy pequeño. Pues no lo dimensionaba, pero es parte de nuestra memoria colectiva de cierta generación. Pero los jóvenes tal vez no lo entienden, pero es importante cumplir la ley. Tiene consecuencias serias no hacerlo. Ya vieron ayer, 500 personas fueron sindicadas en tribunales por incumplirlo. Me parece que hoy otras 400. Sin embargo, creo que la disposición, aunque yo la considero correcta, debe tener cierto tiempo para madurar. Es muy complicado que hoy, por ejemplo, el día lunes, el primer día de la semana, a las 4 de la tarde, todavía había mucha gente en el tráfico. Creo que en el camino nos tenemos que ir ajustando las jornadas de trabajo principalmente y las políticas de tránsito para que la gente pueda llegar más rápido a sus hogares. Licenciado Pérez Trabanino, ya desde el análisis jurídico, pues aunque son personas, un grupo reducido o grupos pequeños, han criticado esta acción legal dentro del estado de calamidad de haber decretado el toque de queda. Estrictamente legal, como usted como jurista, ¿qué significa el toque de queda? ¿Lo considera que está pegado a la ley, que está pegado al estado de calamidad? O, como algunos han empezado a criticar al presidente Giammattei, se extralimitó en las funciones que le corresponden dentro del estado de calamidad. Dentro de mi entendimiento del estado de legalidad y de la ley de orden público y los estados de excepción, que es lo que estamos viendo ahora, la medida es absolutamente legal. Algunos considerarán que no es necesaria, pero es legal. Es parte de las atribuciones que el presidente de la República tiene y que está ejerciendo y está dentro de sus atribuciones legales. Insisto, nos va a tocar acostumbrarnos, pero es lo que toca. O sea, si la respuesta es legal, la respuesta es absolutamente legal. Lo que pasa es que obviamente estamos vulnerando derechos elementales, pero no hay derechos absolutos y en la doctrina constitucional esto hay que tenerlo claro. Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. De ahí que en los ordenamientos legales existe la pena de muerte, por ejemplo, como una excepción. El derecho a la libertad tiene limitaciones. En este caso estamos viviendo una limitación al derecho a la libertad. Y son limitaciones que doctrinariamente son válidas, ¿sí? Porque los derechos no son absolutos. Estamos viviendo un estado de excepción que debe limitarse en lo mínimo, pero igual debe cumplirse. Licenciado Pérez Trabanino, con relación a esto, ¿cuánto tiempo considera usted que es el tiempo que las personas pueden empezar a acostumbrarse a la medida? Porque en muchos países se ha visto que si no se aplica con fuerza desde un inicio, las personas no llegan a obedecer la ley.
Miren, es que esto es más complejo porque la medida fue anunciada el sábado y el domingo entraba en vigencia. Yo estoy seguro que aún con todas las redes sociales y la capacidad que tenemos de informarnos, no toda la gente estaba clara de lo que estaba pasando. Yo creo que al menos los primeros días, entre ayer y hoy, la policía tuvo que haber sido muchísimo más preventiva. La sindicación de 500 personas a mí me parece un absurdo desde todo punto de vista, porque ahorita tenemos más gente presa que, bueno, hoy ya no porque salieron, pero tuvimos más gente presa que infectada. Y eso además era un foco de contaminación. Ayer fue un día complicado, lo sé, hoy empezamos con el tráfico, yo creo que en estos próximos días, 2 o 3, vamos a tener que acostumbrarnos. Aún así es difícil por temas de movilidad. Yo veo muy difícil que la medida solo sea por 7 días. Creo que no tendría ningún sentido hacerlo por 7 días. Yo creo que esto va a durar al menos un par de semanas más. Así que la gente tiene que acostumbrarse. Si no la cumple, va a tener complicaciones legales. Pero creo que hay que hacerlo con mucha inteligencia. No es tan radical el asunto. Yo insisto, lo que hizo ayer la policía fue, aparte de mucha arbitrariedad, también desde la perspectiva de la política criminal es un absurdo, porque llenaron los tribunales de paz y lo que provocaron fue una infección. Precisamente esa parte me gustaría, licenciado, que nos la ampliara. La consecuencia de ser capturado por no respetar el toque de queda, ¿qué es lo que corresponde en ley? ¿Qué es las consecuencias? Porque como usted bien lo ha dicho, muchos de los que pasaron la noche en las carceletas, pues bueno, les dictaron, entiendo, pues solo los dejaron, no sé, tal vez usted nos lo explica mejor. Miren, en la ley de orden público está la respuesta. Las personas que incumplen el estado de calamidad, en este caso la disposición muy particular de la prohibición de estar más allá de las 4 de la tarde en la calle, son puestas a disposición de un juzgado de paz. No pueden estar más de 24 horas detenidas y en todo caso se les impone una multa. Esto no es un delito, sí es una falta, y es una falta que, insisto, tiene una pena pecuniaria. Pero el problema no es la multa. El problema es pasar 24 horas en una cárcel de este país, hacinado, lleno de... las condiciones son de verdad de total inmundicia. Si ustedes hicieran alguna vez un reportaje sobre las condiciones de las carceletas en Guatemala, son horrorosas. O sea, en verdad, la gente que quiere pasarse de lista y que cree que puede salir más allá de las 4 de la tarde, que no va a tener consecuencias, usted está jugando un riesgo muy grande de pasar la peor noche de su vida, en el mejor de los casos, porque ahí mismo podría ser contagiada de una enfermedad grave. Y esto podría tener consecuencias a futuro, incluso muchísimo más graves. Bien, licenciado, agradecemos mucho que se haya mantenido en el enlace por videoconferencia con nosotros, apreciamos sus comentarios y bueno, vamos a darle seguimiento a esta situación de las consecuencias del toque de queda. Gracias por estar aquí. Producción me informa, tenemos un informe, valga la redundancia, que quisiéramos compartir con usted. Me avisa producción si estamos listos. Gracias. El Consejo de la Carrera Judicial ha tomado la disposición de nombrar más jueces de paz de falta de turno para poder cubrir a la cantidad de guatemaltecos detenidos por infringir el toque de queda. Según explica el presidente del Consejo, Carlos Guerra, para el municipio de Guatemala se designaron 2 jueces más a petición del propio juzgado, mientras que en el caso de Villanueva se asignó un juez más para atender al número de capturados. En el caso de los restantes 5 juzgados de turno, quedan únicamente con un juez para atender el resto de la población, ya que de momento no han solicitado mayor apoyo para solventar la audiencia de los detenidos durante el primer día de toque de queda. Se espera que con el transcurrir de los días las personas acaten de mejor manera la disposición de no salir de sus casas de 4 de la tarde a 4 de la mañana para que estos no tengan que ser trasladados ante juez competente y así realizar este tipo de audiencias. Bien, como hemos visto, hay situaciones que sobre la marcha se están tomando decisiones, ajustando, bien lo decía el licenciado Pérez Trabanino, el presidente anuncia el sábado el toque de queda, fin de semana, entramos todos en una situación con algunas dudas, la gran mayoría podemos decirlo cumpliendo con la ley, cumpliendo con ese toque. No sé cómo le tocó vivirlo a usted, Carmina.
Pues yo realmente he tratado de cumplir todo lo que ha sido posible. Hoy estoy aquí, pero realmente no había salido desde el miércoles pasado. Así que sí, he cumplido de verdad. Es impresionante. Sí. Bien, vamos a tener una nueva entrevista. En esta oportunidad tenemos al licenciado Sergio Morales, alguien que pues ha venido en algunas ocasiones acá con nosotros a Canal Antiguo y que bueno, es un experto en Derecho. Licenciado, buenas noches. ¿Está con nosotros? Saludarle, buenas noches. Gracias por estar en este enlace por videoconferencia. Pues lo reitero, Canal Antigua, nosotros estamos tratando de que se respete absolutamente todas las normativas que el gobierno de la República ha emitido y sobre todo porque es en beneficio de los ciudadanos. Licenciado Morales, bueno, estamos en toque de queda, usted está desde su casa enlazado. ¿Cómo analiza esta situación de excepción, de emergencia que estamos viviendo? Bastante delicado porque lamentablemente la población no ha respetado a cabalidad el toque de queda. Tenemos claro que es un estado de prevención y debiéramos de respetar las garantías constitucionales que hoy vemos restringidas. Están restringidas por nuestro propio bien. Algo que es bien importante analizar es que la ley del orden público es bien clara en limitar estos derechos para que de alguna manera se puedan respetar otros. En este caso, lo más importante que tiene un Estado para cuidar es la vida de sus ciudadanos y en este caso pues es lo que el gobierno de la República está tratando de hacer con todas las medidas que ha tomado hasta este momento, ¿no? Licenciado Morales, bueno, reitero, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo analiza lo que acabamos de escuchar de que el gobierno va a habilitar más jueces de turno? Lo que significa, nos daría a entender que continúan no solo con la medida del toque de queda, sino que con sancionar a las personas que están incumpliendo la ley. Lo que pasa es que es una irresponsabilidad. No podemos pensar en que el juez de turno normal puede hacerse cargo de 300 personas, 400 personas que llegan de repente porque violaron el estado de queda. Eso es lamentable, pero de alguna manera tiene que entender la población de que es por su propio bien estar en su casa y que no pueden violar de forma irrisoria el estado de queda, ¿no? Y si eso, como lo decía Carmina, se están aumentando los jueces de paz, las capacidades se están aumentando, a su criterio, ¿qué otras cosas debe hacer el Estado para que efectivamente, a través del enforzamiento de la ley, todos cumplamos? Porque al final se trata de cumplir. Yo creo que a nadie le da gracia de que tenga que estar en su casa recluido, de que las fuerzas de seguridad lo capturen, los acciones. ¿Qué otras cosas deben de suceder para que efectivamente los guatemaltecos entendamos que es por su bien que existe un toque de queda? Realmente la población debe entender que cuando se limita un derecho, en este caso la locomoción, en este caso todos los que la ley del orden público limitó, es importante que la gente acate las medidas que en este caso el presidente ha tomado. De nada sirve que se tomen medidas si la gente lo toma a chiste, si la gente... Hay cualquier cantidad de videos en las redes sociales donde la gente se ríe y sale corriendo de una casa para otra y tantas situaciones que de alguna manera escapan de la posibilidad del Estado y de las fuerzas de seguridad. Pero tenemos que tener algo bien importante. La gente está jugando con su propia vida, no está jugando con el Estado, está jugando con su propia vida y con la vida de sus familiares. Y de alguna manera se ve reflejado por ejemplo, si miramos el día de hoy, el tránsito ya fue mayor que en otros días. Eso quiere decir que hay mucha gente que como que ya perdió el miedo, o como que piensa que es mejor salir porque de todos modos esto va a tardar mucho. De alguna manera el Estado, a través del presidente de la República, debe endurecer las medidas que está tomando si pretende que estas medidas sean adoptadas de manera consciente y de manera responsable por la ciudadanía. Es positivo, yo he tenido la oportunidad ya de ver en un par de ocasiones pasar frente a mi casa un vehículo, una patrulla
dando una alerta de que ya estamos dentro del horario del toque de queda, y eso es positivo porque quiere decir que hay un monitoreo constante de las fuerzas de seguridad para tratar de que la gente respete lo que debería de hacer sin necesidad de que la policía anduviera rondando. Licenciado Morales, cuando hablamos de que estamos restringiendo un derecho como es el de locomoción, en este caso, también estamos hablando de que estamos protegiendo el derecho a la vida, no solo de la persona involucrada, sino que de las demás personas, porque en este momento cumplir con esta ley nos va a representar proteger la vida de los demás ciudadanos. ¿Comparte usted esta opinión? Correcto. Yo creo que nunca había tenido la población la oportunidad que tiene en este momento. O sea, es la oportunidad que tenemos todos, sin excepción alguna, sin importar el nivel social, económico, de poder aportar a la solución y no ser parte del problema. Y aportar a la solución es quedándose en su casa. Si no está dentro del rubro de personas que tienen la necesidad de salir para poder afrontar esta situación, sino que está dentro del rubro de personas que no tienen nada que andar haciendo en la calle, lo pertinente sería que estuviesen en su casa, resguardándose de su propia familia y teniendo el respeto hacia el vecino, ¿no? De que esta situación no se salga de las manos. Licenciado Luis Morales, hay casos de excepción, hay situaciones de familiares que pudieran obligar a tener que salir a la calle, a trasladarse a alguna emergencia. A su criterio, ¿a qué recomendación le daría en esos casos tan excepcionales que pudieran llegar a pasar de comportarse el ciudadano frente a la autoridad? Porque pues entra ese tema de la ansiedad, ese tema de estar alterado, de que por eso una emergencia no se detiene uno. A su criterio, ¿qué le recomendaría al ciudadano para que solo en caso de una excepción muy grande salga a la calle? Yo creería que tal vez el comentario va en dos líneas. Primero, hacia el Estado, hacia el presidente de la República. Yo considero de que deberían de analizarse ciertos casos en particular, como por ejemplo los enfermos renales, que lamentablemente pues los horarios de atención son muy cortos. Hay gente que podría perder la vida por no tener acceso al tratamiento a tiempo. Y que de alguna forma las personas que por emergencia, por necesidad, están en la calle, de alguna manera tendrían que tener cierto grado de consideración, aunque la ley no permite ese grado de consideración. Entonces habría realmente que normarlo dentro del estado de queda. Por ejemplo, las emergencias como tal, habría que tal vez abrir un poco más el ámbito de aplicación del estado de queda, pero en términos generales la población lo que tiene que hacer es respetar. No hay ninguna disposición adicional en cuanto a la restricción de derechos constitucionales. Si lo encuentran en la calle, lo mejor que puede hacer es acatar la instrucción de las fuerzas de seguridad, no oponer resistencia, porque la ley es clara en cuanto a que cualquier persona que sea encontrada en la vía pública dentro del horario que está restringido será conducido a un juzgado de turno. Bien, licenciado Luis Morales, agradecemos que haya tomado pues el tiempo de estar con nosotros hoy por la noche junto a Carmina Valdizán, respondiendo muchas de las preguntas que tienen los ciudadanos acerca del toque de queda. Vamos a hacer un breve corte comercial y después del mismo tendremos la última entrevista de la noche. Canal Antigua te mantiene informado con noticieros a las 7:30 AM, a la 1 PM, a las 7 PM, a las 8 PM y a las 8:45 PM. Además te actualizamos con enlaces en vivo durante toda la jornada. Gracias por el cambio. Frente a la entrada principal. Regresamos nuevamente con ustedes al set principal. Visita nuestra página web y redes sociales para mantenerte conectado. Quédate en casa.
honor entrar a tu casa y compartir la palabra de Dios contigo. Leí esta porción de la Biblia esta mañana. Cuarto de guerra. Levanta más gente que clame tu nombre. ¿Sabes que te creo? Creo que todos podemos hacer milagros. Aquí. Por eso creo en él. Cuando contemplo aquella obra en la cruz, un abrazo me regalará paz. Dios le sopló vida en su cuerpo. Había una realidad la cual no podía escapar. Conectados con Dios, un canal de Dios para unirnos por la fe. Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de hoy por la noche. Producción ha preparado una nota introductoria antes de presentar a nuestro siguiente invitado, que es el licenciado Omar Barrios, que a propósito ya está conectado por videoconferencia. Así que, producción, por favor. Al menos 86 personas en la ciudad capital fueron capturadas en el primer día de toque de queda, luego de que estos no respetaron la normativa dictada por el presidente Alejandro Yamatei como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus en el país. Si bien es cierto, es una primera instancia, la policía traslada a los infractores ante el juez competente por no cumplir la disposición fijada en el Acuerdo 6-2020. Es el propio juez quien define el tipo de delito o falta que está cometiendo el sindicado. En este primer día se ligó a varios sindicados a 2 delitos: desobediencia y no respeto a los reglamentos. El primero estipulado en el artículo 414 del Código Penal, el cual refiere a que quien desobedezca abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de sus atribuciones será sancionado con una multa de 51,000 quetzales. El segundo, estipulado en el artículo 495 del mismo código, quien indica que quienes en cualquier modo infringieran los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionada a seguridad común, orden público o salud público serán sancionadas con arresto de 15 a 30 días. En el caso presente, los juzgadores han fijado coacciones económicas que van desde los 500 a los 1,000 quetzales para que los infractores recuperen su libertad inmediatamente, pero quedan ligados a proceso penal y hasta que un juzgado pluripersonal de paz no los cite a un juicio, aún no pueden considerarse libres de toda culpa. Pues si en juicio se llega a determinar que estos deliberadamente cometieron delitos, deberán cumplir con las penas descritas anteriormente. Bueno, hemos escuchado esta nota que nos ha preparado la producción de Canal Antigua. Básicamente nos reitera las sanciones, lo que sucede si somos capturados durante el toque de queda porque lo infringimos. Bueno, le doy la bienvenida al licenciado Omar Barrios. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿nos escucha? Bueno, por lo menos ya lo tenemos en imagen. Sí, lo escucho, Mariano. Bien, muchas gracias, licenciado. Aquí junto a Carmina estamos conduciendo y ella tiene las primeras preguntas. Licenciado Barrios, pues le reitero la bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar cumpliendo en su casa el toque de queda. Y pasemos a las preguntas. ¿Cómo analiza usted estas sanciones y los montos que se les están imponiendo para que las personas que han infringido el toque de queda pues queden sancionadas? Digo, esta es la fianza, ni siquiera es nada, ¿no? Es primera fase. Buenas noches. Lo que hay que tener presente realmente es en qué consiste infringir las restricciones de horario o conocidas comúnmente como toque de queda. Creo que la invitación más importante para que las personas pudieran entender la falta que se está cometiendo es que tengan presentes que cuando nosotros tenemos una normativa la debemos de cumplir. O sea, el derecho parte de la idea que si hay una ley, esta se cumple. El que no la cumple tiene una sanción administrativa o una sanción de naturaleza penal, dependiendo realmente qué fue lo que hiciste. Por ejemplo, tú construyes sin licencia de construcción y entonces tienes una sanción administrativa. Pero si tú incurres en una infracción a la normativa penal, pues la sanción es de naturaleza penal.
Lo más importante en las sanciones que tú estás viendo ahorita, Carmina, y todos, es el capítulo en donde se encuentra. Este capítulo de faltas, nuestro Código Penal tiene dos formas de regular las conductas ilícitas, como delitos o como faltas. Las faltas son infracciones menores, son infracciones poco relevantes. Este capítulo es bien interesante porque se denomina de las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones. Entonces aquí el interés general es la salud de la población. Por eso es que los jueces de paz están acertando al sancionar a las personas con la falta que se encuentra tipificada en el artículo 495. Básicamente está totalmente correcta la interpretación. Ahora, yo sé que a muchos no les agrada el hecho de pensar que por incumplir las disposiciones de restricciones vayan a ser sancionadas penalmente. Recuérdense que esa falta los gradúa, por decirlo así, de infractor penal. Pero deben de tener presente que lo que está protegiendo esta restricción es el principio de salud social, es decir, la protección de todos los ciudadanos. Ahora bien, lo que tú tienes en las faltas es una sanción de arresto. Muy diferente de la prisión, que es de 1 mes a 50 años, y el arresto. Esta falta tiene de 15 a 30 días, pero en el artículo 50 del Código Penal se establece que todas las sanciones de arresto son conmutables, es decir, que las conviertes en un pago pecuniario, comprendidas en un monto de 5 quetzales hasta un máximo de 100 quetzales por cada día. Es decir, que si viene el juez y te impone 15 quetzales, te pone 15 días de arresto, estamos teniendo, se nos cortó la comunicación con el licenciado Omar Barrios. Vamos a ver si lo logramos restablecer. Nos estaba explicando el licenciado Barrios el contenido del Código Penal y damos unos segundos. Ya vamos a regresar, hemos restablecido la comunicación. Licenciado Barrios, se nos cortó la comunicación, pero usted nos explicaba este tema de que si el juez impone 15 días de arresto, y ahí fue donde lo cortamos. No te llamen, gracias, María. Les explicaba a las personas que incumplen esa restricción. Seguimos teniendo problemas con la comunicación. Lamentablemente, pues nos está dando una cátedra realmente importante el licenciado Barrios. Veremos, producción, vamos a buscar restablecer la comunicación. Se perdió. Bueno, la verdad estamos llegando casi igual al final del programa. Carmina, pues ha sido interesante las entrevistas de hoy por la noche. ¿Qué conclusiones saca usted? Bueno, yo creo que la conclusión realmente es que la ciudadanía entienda, colabore, entienda que si no lo hace, pues si no quiere por ellos, porque no les importa, que lo haga por las demás personas, sobre todo esta parte de la población que es vulnerable y que está en riesgo, que son nuestros ancianos y personas que ya tienen algún tipo de padecimiento, aunque se ha visto en otros países también que personas sanas, desgraciadamente por el virus, pues también. Entonces, el gobierno está haciendo lo correcto, todos debemos de colaborar. No todos creo que tenemos la posibilidad de trabajar desde casa, los que tengan que salir porque está permitido y es de lo que el gobierno pues lo ha establecido, sobre todo nuestros servidores, las personas que están haciendo posible que nosotros estemos cumpliéndolo, pues hay que agradecerlos y también por ellos debemos de cumplirlo. Yo comparto plenamente lo que ha dicho Carmina, reitero un agradecimiento enorme a todas esas personas que mientras estamos nosotros aquí en el estudio y ustedes viéndonos por televisión, están en la calle, están en los hospitales, en los centros de salud, esos enfermeros, técnicos, doctores, residentes, policías, miembros del ejército, soldados, oficiales, en fin, también las personas que están llevando todavía algunos de los alimentos por la vía de la entrega a domicilio, algunas farmacias, esas excepciones, todas esas personas están ahí cuidándonos a todos nosotros, sacrificando su tiempo, arriesgándose a esta situación por el bien de todos nosotros. A todos ellos, muchas gracias. Un reconocimiento, un honor que estén sirviendo al país, a la patria y a todos nosotros. Pero cuídense por favor. Aquí el tema es bastante complejo. Hemos llegado al final del programa, le agradecemos mucho. El día de mañana estaremos nuevamente con ustedes en las entrevistas y los debates de Canal Antigua. Carmina, buenas noches, buen descanso, buenas regrese noches, María. Bien. Gracias igualmente. Cuídense, por favor, buenas noches.